ni arriba ni abajo, ni a un lado ni al otro, en medio del medio. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, señora, amigos. Es un placer, es un honor que nos acompañen en estos días santos, en estos días que son muy particulares y muy especiales para la fe cristiana, para la fe católica. Y precisamente esto es en medio del medio. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto no estar ni arriba ni abajo, sino estar en efecto en medio del medio. Hoy vamos a tocar un tema muy polémico, un tema muy controvertido, porque precisamente tiene que ver con uno de los juicios de la historia más importantes, si no es que el más polémico, si no es que el más controvertido. ¿Por qué enjuiciaron a Jesucristo? Es nuestro tema de hoy. Y para ello yo quiero darle la más cordial bienvenida desde Roma, desde Italia, a una experta de primerísimo nivel, de gran calado. Ella es Eleonora Pagnotta. Ella es maestra en Historia de las Religiones y doctora en Antropología por la Universidad de Sapienza en Roma, Italia. Muchas gracias, Eleonora. Qué placer, qué gusto volver a verte, volver a saludarte. Gracias, Tony. Gracias a ti por la invitación. Para mí es un gusto volver a participar en un programa como este. El honor y el gusto es nuestro. Eleonora, dime una cosa, ¿es quizá el juicio de la historia el que se le llevó a cabo a Jesucristo? Bueno, indudablemente es uno de los juicios que marca una pauta porque en la historia de las religiones, y por consecuencia en la historia de la humanidad, porque si no hubiera habido juicio, no hubiera habido su muerte y por consecuencia no hubiera habido el desarrollo de la creencia en su resurrección y por lo tanto en el que es el eje fundamental, en el eje central del cristianismo, digamos, porque yo creo que olvidamos que realmente al centro del cristianismo está la fe en la resurrección, más que en la fe en los milagros, en la vida de Jesús, en sus discursos. Sí, pero el punto básico, el nudo central de la fe del cristianismo es la fe en la resurrección. Oye, Eleonora, ya en otra emisión por YouTube, El Dedo en la Llaga, habíamos hablado precisamente de asuntos relacionados con Jesús, con Jesucristo. Dime una cosa, era un revolucionario, un hombre que criticaba al sistema judío y demás, pero en todo caso, ¿por qué lo enjuiciaron? ¿Cuál fue el pretexto? Porque sabemos que hubo ahí una serie de cuestiones oscuras que precisamente el alzar la voz y el contradecir al poder hizo en gran medida que lo enjuiciaran, ¿cierto? Bueno, digamos que hablaste muy bien de pretextos, en sentido de que seguramente Jesús fue un revolucionario en cuanto a su mensaje. Era un mensaje orientado, dirigido hacia los sectores más marginados de la población, más pobres. Era un mensaje, un discurso que se dirigía a las mujeres, que exaltaba de cierta forma también la pureza de los niños. Entonces, yo creo que por ser revolucionario en ese sentido, el pretexto de su juicio fue justamente justificado por la necesidad de parar, ponerle un freno un personaje que de cierta forma había logrado tener un número de seguidores bastante elevado. Y eso obviamente en un sistema tan complejo como el sistema judío, donde muchas veces uno piensa que ser judío a la época de Jesús
fuera algo muy monolítico, muy homogéneo. Al contrario, dentro del mundo judío había muchas facciones que tenían una orientación diferente con respecto a la práctica de la ley, a los sacrificios, a la interpretación de las Sagradas Escrituras, etc. Seguramente Jesús puso en duda el sistema. Lo que yo quiero siempre subrayar es que Jesús nunca puso en duda o criticó la ley, o sea, no fue un subversivo. Lo que criticó fue la puesta en práctica, digamos, de la ley justamente por las clases más aristocráticas o las clases sacerdotales que dentro del sistema judío obviamente tenían el poder, no solo político, sino sobre todo económico. ¿Por qué? Porque estaban a cargo del templo. Y el templo judío, el templo de Jerusalén, no podemos olvidar de considerarlo como el centro político, social y económico de la Palestina de ese entonces. Entonces yo creo que Jesús, por contradecir de ciertas formas cierto status quo, ciertos principios que regulaban ese sistema, como por ejemplo el sistema de los sacrificios, el sistema de los tributos, etcétera, etcétera, empezó a ser incómodo, podríamos decir, un personaje incómodo, ¿no? Podríamos Ok, decir eso. En todo caso, ¿cómo lo diría yo? Lo odiaban de alguna manera el poder, el Sanedrín, este poder que había en ese momento y decidieron en todo caso enjuiciarlo y después matarlo por eso, por un rencor recalcitrante de alguna manera. Mire, no es tanto rencor, porque no pensaría en algo emocional, digamos. Es una cuestión de crítica de que Jesús realmente en sus discursos ponía en duda ciertas interpretaciones de la ley. Entonces, por ejemplo, de hecho, en los evangelios canónicos o sinópticos, lo que tenemos es que tanto los fariseos cuanto los saduceos, que son dos facciones existentes dentro del judaísmo, muchas veces le hacen preguntas a Jesús y le preguntan justamente sobre cierta interpretación de algunos preceptos bíblicos. Aquí abro un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de judaísmo, tenemos que considerar que el judaísmo es una ortopraxis, o sea, un sistema religioso que se basa en una conducta precisa, correcta. Y esa conducta se basa en el seguimiento de los 113 preceptos que están en la Torah, o sea, en la ley judaica. Entonces, por ejemplo, a Jesús le preguntan sobre las cuestiones de contaminación. Sabemos que los judíos, por ejemplo, tienen normas alimenticias muy específicas, muy precisas, por ejemplo. Y entonces, muchas cosas que existen en el mundo, animales, plantas, y por ejemplo, la sangre menstrual y ciertos comportamientos hacen que el hombre se vuelva contaminado, se vuelva impuro. Entonces, son las cosas externas al hombre que contaminan el hombre mismo. Jesús, por ejemplo, en Mateos 15, dice, y lo voy a, si lo recuerdo bien, citar casi textualmente, dice, no es lo que entra en la boca que contamina el hombre, sino lo que sale de su boca. Si lo leemos así, a lo mejor no nos dice mucho, pero realmente eso es una crítica demasiado fuerte al sistema judío y a la interpretación de la ley. ¿Por qué? Porque nos habla del hecho de que lo que contamina el hombre no es lo que está afuera de él,
Entonces, animales, sabemos que, por ejemplo, no sé, los judíos comen comida kosher y porque se tiene que desangrar, un animal se tiene que desangrar de cierta forma, etcétera, etcétera. Y no comen, por ejemplo, ciertos animales. Entonces Jesús dice, no es solamente lo que está fuera del hombre que lo contaminó, sino también los malos pensamientos, el odio, el hecho, las malas lenguas, entonces lo que sale de la boca del hombre. Y así hay muchos episodios en los evangelios en los que podemos encontrar una crítica no tan velada a la interpretación de la ley que hacían los doctores de la ley en ese contexto. Oye, Eleonora, ¿por qué el Sanedrín lo juzga y lo condena a muerte cuando en aquel tiempo, y tú esto lo sabes mejor que yo, eso solo lo hacía el poder romano? ¿Por qué se toma estas atribuciones al condenarlo a muerte, por ejemplo? Aquí hay que hacer una precisación. No es el Sanedrín que condena a muerte a Jesús, porque el Sanedrín no tenía autoridad para hacerlo. O sea, en ese momento histórico, la Judea está dividida. Bueno, Palestina antes del 6 antes de Cristo era un único reino bajo Herodes. Luego Herodes el Grande muere y la región se divide. Se divide y Judea en particular se queda bajo un prefecto romano. De hecho, mira, Tony, es una de las pocas pruebas arqueológicas que tenemos bien clarita, es que Poncio Pilato gobernó ese territorio entre el 26 después de Cristo y el 36 después de Cristo. O sea, es una coincidencia que para los arqueólogos y los historiadores es increíble porque coloca los episodios de la vida y muerte de Jesús en un momento histórico bien preciso. Entonces, siendo una provincia romana, Judea, y siendo bajo la legislación de un prefecto romano, realmente el Sanedrín judío no tenía autoridad para condenar a muerte. Lo que pasa es que la que podríamos definir la gran culpa, siempre en la historia uno ha echado la culpa, se ha echado la culpa una vez al Imperio Romano, una vez a los judíos de haber matado a Jesús. Yo personalmente creo que fue una convergencia de intereses. Por un lado, socio-religiosos, por otro lado, sociopolíticos. ¿Qué quiero decir? Que por un lado, para el Sanedrín, Jesús era una persona incómoda que criticaba el sistema, que se dirigía a los sectores más pobres, más marginados y los que más eran afectados también por el sistema del templo, por el sistema de los sacrificios al templo. Jesús se dirige con el discurso de las montañas, con el discurso de los bienaventurados, se dirige diciendo los últimos serán los primeros, se dirige el más pobre es el que entrará en el reino de los cielos. En ese sentido es seguramente revolucionario, ¿no? Se dirige a la... Y no por nada, por ejemplo, la teología latinoamericana se busca releer los evangelios y la figura de Jesús en función de un rebelde que pueda fomentar la revuelta en contra del poder establecido, ¿no? Es el líder de los pobres. Por otro lado tenemos el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía un gran problema. Los judíos eran muy rebeldes. Eran muy rebeldes porque, fíjate, en el Imperio Romano, que en el siglo III llega a su máxima expansión y que ya en el siglo I se había expandido muchísimo,
Los romanos adoptan una estrategia muy eficiente, que es la de permitir y dejar que las poblaciones conquistadas sigan teniendo sus dioses. Es una prueba de tolerancia religiosa, entre comillas, muy profunda para ese entonces. Lo único que pedía y exigía el Imperio Romano era un juramento de fidelidad a lo que es el divus imperator, o sea, al emperador y a la diosa Roma. Oye, Eleonora, interesantísimo. Vamos a hacer una pausa, si me lo permites. Claro. Y regresando, continuamos hablando de este tema apasionante. ¿Por qué enjuiciaron a Jesucristo? Tony Aguirre, claro. En medio del medio. Pausa, volvemos. Soy tu amigo Pedro Feliz de Con, seguramente me conoces, hemos seguido juntos por muchos años. Para decirte que ahora que están evolucionando tanto los medios de comunicación, tú te enteras antes que yo de las noticias. Pero juntos podemos entender todo aquello de lo que te informas. Sígueme en este canal todos los días de lunes a viernes. Aquí estamos en Central FM Equilibrio. Hay mucho de qué hablar de México. Valientes, mi nombre es Daniela Carballo y los invito a que me acompañen de lunes a viernes a las 7 de la noche en Pipiris Night, por supuesto completamente en vivo a través de Cadena Trendy, en donde vamos a tener de todo. Hay artistas invitados, hay musicales, expertos en moda, en salud, en emociones, woman power, bueno, hasta políticos, imagínense ustedes. De lunes a viernes, 7 de la noche, tienes una cita conmigo, Pipiris Night, aquí en Cadena Trendy. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros, ni a un lado ni al otro. Tony Aguirre, en medio del medio. Estamos hablando con Eleonora Pañota, desde Roma se encuentra allá ella y muy amablemente nos ha concedido esta entrevista. Ella es doctora en antropología y bueno, estamos hablando del juicio a Jesucristo. ¿Por qué lo enjuiciaron en este juicio polémico, controvertido y contradictorio? Eleonora, nos hablabas del poder de los romanos. ¿Qué más nos estabas comentando sobre estas dos vertientes? Por un lado, los judíos, por otro lado, los romanos, a quienes de alguna u otra manera se les ha pues responsabilizado de la muerte de Jesús. Claro, estaba comentando un poco la cuestión del hecho de que para los romanos la región de Palestina era una región particularmente rebelde. Había guerras cada 2 por 3, diría. En particular tenemos, por ejemplo, los relatos de Flavio Josefo, que en las guerras judías nos habla de las distintas guerras que los judíos intentan contra el poderío, contra la autoridad romana.
¿Eso por qué? Porque aunque en el Imperio Romano lo único que se exigía a los colonizados era rendirle un acto de lealtad, sin embargo para los judíos eso era iba en contra de su propia religión, de su propio sistema religioso. ¿Por qué? Porque era un acto de idolatría. Era un acto, no se podía rendir culto a un emperador que casi se consideraba un dios. Entonces, de hecho, los romanos evitaron por mucho tiempo que los judíos hicieran ese acto de lealtad. ¿Por qué? Porque el judaísmo era considerado una religión antigua, que tenía mucha tradición, y entonces realmente los judíos fueron el único pueblo que fue exentado por hacer ese acto de lealtad. ¿Qué pasaba, sin embargo? Que muchas veces cuando llegaban los gobernadores romanos a gobernar cierta región de Palestina, digamos que no respetaban mucho las tradiciones y el culto anicónico a Yahvé. Y entonces empezaban a exponer efigies de los dioses, empezaban a burlarse un poco de esa forma tan extraña para ellos de adorar a un dios que ni siquiera podía ser representado, porque acuérdense que Yahvé no se podía representar y hasta se pronuncia el tetragrama, pero solamente algunos los pueden hacer, algunos los sacerdotes, entonces, y en cierta liturgia. Entonces, siempre para defender su forma de practicar su propia religión, los judíos siempre fueron muy rebeldes para los romanos. Ahora, ¿qué pasó? Yo personalmente creo con Jesús. El Sinedrín pidió a los romanos intervenir en ese asunto frente a un movimiento que tenía unos cuantos seguidores y liderado, entre comillas, porque aquí también decir que Jesús propiamente lideró es un poquito difícil porque él nunca asumió el cargo, simplemente las personas empezaron a seguirlo, ¿no? Entonces fue un profeta, fue un taumaturgo, fue un predicador, pero un líder político que construye un movimiento de manera consciente, quién sabe, yo dejo el punto de interrogación, ¿no? Entonces, el Sinedrín ve en Jesús un sedicioso, digamos, ¿no? En términos religiosos, porque critica mucho la ley, critica el sistema, critica la interpretación dogmática y conservadora de la ley que hacen los saduceos y los fariseos. Eso obviamente implica cierta falta de tranquilidad social, podríamos decir. Hay conflictos internos al mundo judío. ¿Qué es lo que quiere el Imperio Romano? Tranquilidad en esa zona, que es muy complicada desde un punto de vista militar. Es muy complicada, hubo muchas revueltas. Pensamos a los sicarios de Masada, pensamos a los celotes que hasta morían para defender su fe, porque no aceptaban ni tocar monedas romanas donde estaba la efigie del emperador, y porque para ellos era un acto de idolatría. Entonces los romanos, yo creo que cuando el Sinedrín pide que enjuicien a Jesús, ellos de hecho, y fíjate que a lo mejor es un detalle que para muchos no tiene significado, pero para mí lo explica todo, ¿qué es lo que le ponen, qué letrero, digamos, le ponen a Jesús arriba de la cruz? Le ponen una placa, podríamos decir, con escrito INRI. INRI es un acrónimo que quiere decir, bueno, en latín, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, o sea, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Esa es una condena política, no es una condena religiosa. O sea, él que se define como el Sinedrín
culpaba a Jesús de definirse rey de los judíos. ¿Por qué? Porque hablaba de Dios, hablaba de cierta relación particular con Dios. Entonces, digamos que ahí está el crimen de Jesús, en la síntesis, podríamos decir, que hacen los romanos del crimen de Jesús, con cierta ironía, yo diría, porque seguramente Jesús todo fue menos que un rey, en términos políticos. Claro, Eleonora, ya llegamos a la parte final de este programa. Te pregunto, ¿hizo bien Poncio Pilatos lavándose las manos por un lado y por otro Caifás fue juez y parte en este juicio? ¿Ellos podrían ser, digamos, responsables de lo que terminó pasando con Jesucristo, con Jesús? Mira, los dos son responsables en sus partes, pero hicieron lo que les demandaba su autoridad en ese momento. En sentido de que Poncio Pilato tenía la consigna de controlar la zona, gobernar la zona y hacer que la zona se quedara tranquila. Entonces, a la hora de tener bajo entre las manos, pongámoslo así, un personaje que para él era un pobre predicador que tenía ideas extrañas, exuberantes sobre los pobres, sobre el reino de los cielos, cosas que probablemente en un lenguaje que Poncio Pilato ni entendía. Por otro lado, Caifás representa la autoridad, el establishment judío y la necesidad de defender es un establishment, una forma de entender la ley, la Sagrada Escritura y la institución del templo y de conservarla. Podríamos considerar a Caifás como la parte conservadora, ¿no? Por eso, ese es cuando hablas del gran juicio de la historia, sí, porque llegamos hasta la Segunda Guerra Mundial, con la gran condena que se le hace a los judíos y que ideológicamente forma parte de una de las justificaciones del genocidio judío, que es el deicidio, o sea, la culpa de haber matado a Jesús. O sea, y es increíble como después de casi 2000 años, aunque ideológicamente hablando, se haya vuelto a repetir algo que en la cultura cristiana se sentía como muy fuerte, ¿no? Se seguía sintiendo muy fuerte y que recorrió toda la historia, con el caso Dreyfus, con la caza a los judíos en el medioevo. ¿Por qué? Porque ellos, los judíos, habían matado a un Dios, habían matado a Jesús. ¿De quién fue la culpa? Romanos judíos. Ahí no hay que encontrar una respuesta. Hay que entender el proceso que llevó a enjuiciar a Jesús. Oye, Eleonora Pañota, ha sido un honor, un lujo. Esta explicación arrojó muchísima luz a un servidor. Yo espero que a nuestro público igual. Y solo contéstame sí o no. A todas luces se trató de un juicio, vamos a decirlo, falso, un juicio injusto. Justo, no sé contestarte, la verdad. Injusto por el personaje, justo por las condiciones históricas de la época. Muy bien, muchas gracias, Eleonora Pañota desde Roma. Buenas tardes allá. Cuídate mucho porque esto de la pandemia todavía continúa muy feo también allá, ¿verdad? Hay que cuidarse mucho. Gracias, Eleonora. Ola. ¿Qué, perdón? No, que estamos en la tercera ola, entonces, oleada, sí. Entonces hay que cuidarse, sí. Gracias por la luz que arrojaste a este tema. ¿Por qué enjuiciaron a Jesucristo? Eleonora Pañota es doctora en antropología por la Universidad de Sapienza en Roma, Italia. Y bueno, finalmente la última palabra la tiene usted. Básicamente hemos querido tratar este tema de manera histórica y de manera antropológica, dejando quizá un poco de lado la parte de fe
de esperanza y de religiosidad que tiene todo esto. Pero como siempre, usted tiene la última palabra. Ni arriba ni abajo. Toña Aguirre, en medio del medio. Hasta la próxima. Ni arriba ni abajo, ni a un lado ni al otro, en medio del medio.